En este último tramo vamos a hablar sobre una realidad que preocupa a muchísimos cristianos, ¿no? A muchos nacidos de nuevo, a muchas nuevas criaturas que no están teniendo un concepto claro de la realidad que esté en ellos, habita en ellos por causa de Cristo. Entonces yo puedo tener un mal concepto de alguien o de algo, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Fácil de entender. Yo cuando era, voy a decirlo niño, adolescente, esa es la palabra, ese es el momento exacto de mi vida. Yo había escuchado, porque en mi casa no había la costumbre de hacer un plato llamado carapulcra. ¿Cuántos han escuchado acerca de la carapulcra? ¿Han escuchado de la carapulcra? ¿Sí? Ok, bueno, con papa seca y ají amarillo y maní y todo eso. Y yo me acuerdo que en un tiempo, ¿no? Esta es una anécdota que me pasó. eh, mi abuela hacía reuniones, ¿no? Ah, y con sus amigas, con sus amigos, y todos eran personas mayores, eran veteranos, ¿no? Entonces, y traía, me acuerdo, en esa época, estoy hablando hace mucho tiempo, ¿no? Me acuerdo que ella traía cocineros, era muy común llevar cocineros a las casas. Y este era, no sé, hoy día le dirían una reunión temática, pero iban a probar comidas del sur y por acá. Entonces, y llevó a unas personas morenas, me acuerdo, de Ica. ¿Y cuántos saben que la mejor carapulcra, bueno, eso dicen, se come, allá se come mucho la sopa seca, que es fideos con carapulcra, ¿no? De cerdo, de pollo, etcétera. ¿Ok? Entonces, y yo me acuerdo que estaba en una puerta sentado y yo estaba diciendo, no, que la carapulcra es horrible y yo no sé para qué han hecho carapulcra, yo no sé, estaba que renegaba sin conocer la carapulcra. Nunca la había probado, pero yo estaba diciendo que era horrible, que era asquerosa, ¿no? Imagínate, pues 12 años, ¿no? Estaba con mis amigos también, que no sé por qué han hecho. Y yo estaba en mi crisis de renegar, pero total, ¿no? Era para que me dieran ahí, pa. Pero yo seguía, yo seguía hablando, renegando. Y me acuerdo que se abrió una puerta, ¿no? Y era una morena que yo en ese momento la vi grandota, 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 grandota. Y me dijo, oye, Colorado, ¿qué estás hablando? No, le dije, pero no, no, ya, pues, ya, Chepi, ¿no? Una cosa así. No, pasa ahorita y te vas a comer tu primer plato de carapulcra. Tanto hablas ahí. No, siéntate. Y con una voz de general me sentó ahí en una mesa y me puso un plato de sopa con carapulcra. Miren, hasta la lengüita le pasé al plato. Y me sirvió otro y me lo bajé también el plato, ¿no? Y desde ahí me encanta la carapulcra, me encanta. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que hay muchas personas que hablan de Dios pero no lo conocen. Tienen un concepto vago de Dios, tienen un concepto errado, ¿no? Tienen un concepto totalmente errado de parte de Dios. Tienen un concepto distorsionado. Entonces dice, sí, el Señor ya nos perdonó, pero su ira todavía está ahí para mí. Ahora, eso entra en las fábulas y todavía, voy a decirlo con cuidado, hay hermanos que alimentan, perdón, ministros que alimentan eso con el ánimo, pues, de repente de lograr algunos resultados, ¿no? Algunos que seas más santo, que seas de repente, pues, que se afloje la billetera, se afloje tu cartera, se, se, se sincronice su yape con el tuyo, no sé. Pero entonces entran
a hablarte de la ira de Dios, a hablarte de esto, a hablarte del otro, porque si tú no haces lo que Dios dice, entonces la ira de Dios va a caer sobre ti. Primer punto, si nosotros no hacemos lo que la palabra de Dios dice, no necesitamos que nadie nos genere una situación. Nosotros mismos nos la estamos generando. Si alguien se pasa 10 semáforos, se pasa zonas donde no puedes ingresar y hace lo que quieres en las pistas y en las carreteras, no es que alguien diría, Dios me ha castigado, o sabemos que todas las multas que te van a caer y de repente el carro lo meten al depósito, es porque el diablo te atacó. ¿El diablo te atacó? Dios me está probando, sí, me está probando porque no sé qué me ha pasado, qué cosa, solamente me he pasado 7 semáforos en rojo, ¿no es cierto? He pisado una viejita pero no pasó nada, pues por último, ¿no? No, sí pasó. Entonces, la palabra de Dios es para protegernos, no con el fin de castigarnos o que la ira de Dios se manifieste, para cuidarnos, para que nosotros podamos vivir en plenitud, para que nosotros podamos vivir en abundancia, para que nosotros podamos vivir en victoria. No es para ajustarnos, ¿verdad? No, quitemos esas ideas, porque Jesús mismo dice, si ustedes son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, si te pide un pan, ¿qué le vas a dar? ¿Una serpiente? ¿A alguno de ustedes se le ha ocurrido? Mamita, papito, dame un pan con mantequilla. Espérate nomás, ahorita suelto la culebra. Nadie va a estar en ese plan, pues, ¿no es cierto? O sea, es absurdo. Lo que el Señor nos estaba dando a entender que a pesar de nosotros tener limitaciones, el amor que podemos tener como padres, por supuesto, creyentes o nacidos de nuevo, no nacidos de nuevo, el amor a un hijo es tremendo. Ok, entonces, cuando hablamos de la ira de Dios, tenemos que darnos cuenta que Jesucristo ya la cumplió, ya cargó él con la ira, la aplacó. Ahora, no era la ira de Dios no contra la humanidad. Y pastor, ¿por qué no hacer la ira de Dios contra la humanidad? Porque la palabra de Dios lo dice. Acá, a ver, ¿alguien alguna vez ha leído Juan 3:16? De tal manera la ira de Dios estaba sobre el mundo que dio a su único. ¿Eso han leído? No, dice, de tal manera amó Dios. Cuando dice al mundo, por supuesto, no estaba amando el sistema caído, estaba amando a la humanidad. Entonces, tenemos que nosotros meditar esto, ¿no? Y poder entender desde la mente de Cristo qué es lo que estamos hablando. Ahora, no fue, la ira de Dios tenía que ser satisfecha porque realmente el pecado tenía, el Padre tenía en el blanco el pecado porque el pecado arrasó la humanidad, pero vamos a ver que el pecado afectó a la humanidad y esa humanidad a través de Jesucristo iba a ser restaurada, reposicionada, si, por supuesto si la recibimos, ¿no? No es para todos, todos pueden ser creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios, sino que era una reacción, vamos a decir así, de parte del Padre en relación al pecado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿y por qué pasa esto? Porque Dios es justo. ¿Cuántos saben que Dios es justo? Significa recto y aplica justicia. Y si es recto y es justo, entonces pregunto, ¿el pecado como condición necesitaba un castigo y necesitaba una satisfacción él por ese pecado? Sí, hay que entenderlo. No era contra ti, era contra esa realidad. A nosotros nos amaba, a tal punto que envió a su hijo, ¿verdad? Porque no fue un acto de venganza, al contrario, un acto de amor. Ahora, Jesús no tenía ningún tipo de pecado. Sin embargo,
nosotros sabemos que Él se hizo pecado, ese curso ya lo hemos llevado, ¿no? Legalmente legales, o sea, justos. Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Ahora, ¿qué significa eso? Que la misma realidad de justicia que está en Cristo es la misma realidad que está en nosotros, en nuestra realidad espiritual. Somos justos, ¿verdad? ¿O no somos justos? Somos justos. Significa que no hay nada que se nos puede imputar en Cristo. ¿Ah? Somos justos en Cristo, no por mérito propio. Acá nadie tiene mérito propio, sino todo es por causa de Cristo. Ahora, entonces, pero Jesucristo cuando estuvo en la cruz, ¿no es cierto? Él carga sobre sí, ¿de acuerdo? Él carga sobre sí, él se hizo pecado, él asume una condición de pecado, que esa condición de pecado no era de él, era tuya y mía, y la carga en esa cruz, ¿de acuerdo? Entonces, pero vamos a decir así, a ver, voy a poner esta forma, me gusta poner con ejemplos. Si vamos a decir así, si una computadora tiene virus y esa computadora muere, ¿el virus muere con la computadora? ¿Sí? Ahora, luego hay otra computadora nueva, imaginemos esa computadora nueva, pero ya no tiene relación con la anterior, ya no hay relación con la anterior. Y Jesucristo cuando Él muere, todo lo que había cargado murió, murió con Él y en Él. Por eso que en Romanos 8:1, ¿qué dice? Que no hay ninguna condenación para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Si nosotros estamos, escuchen, en Cristo implica una correlación de una relación, es decir, mi relación es de carácter espiritual. Yo estoy en Cristo, pero Cristo también está en mí. ¿De acuerdo? Esto no solamente habla de una verdad, también habla de una posición de carácter legal. Por eso Romanos 8:1 habla de que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Quiere decir, esto va a decir, a ver, entonces ya yo puedo hacer lo que quiera. No está hablando la palabra de eso. Porque si uno realmente es una nueva criatura, por eso digo, vamos a fallar. No, no procuramos fallar, pero tenemos que tener reflejo rápido y hacer las correcciones necesarias. Por eso que acá viene una palabra, ¿no es cierto? ¿Qué significa la palabra propiciación? Permíteme darte la definición. Significa aplacar, la palabra propiciación significa aplacar la ira por medio de un sacrificio que satisface la justicia. Entonces la justicia demandaba algo. Y no es que Jesús dijo, bueno, ya pasen. Next, no dijo next. Él era nuestra propiciación. Por eso que Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que pone bajo la alfombra el pecado del mundo. No, no dijo eso. Dijo, quita. Y es interesante, ¿no? Porque en el concepto de, en el tiempo, si nosotros nos ponemos en el tiempo que Juan hizo esa declaración, el pecado nunca era quitado, simplemente era postergado al próximo año. No había el concepto de que el pecado era quitado, sino que simplemente bajo la ley era postergado hasta la siguiente temporada. Ahora, vamos a leer algunas cosas. Ayúdenme ustedes con lo siguiente. Primera de Juan 2:2. A ver, alguien lea Primera de Juan 2:2 y alguien vaya preparando Romanos 3:25. A ver, Primera de Juan 2:2.
y luego Romanos 3:25. ¿Pueden leer, por favor, la primera? Primera de Juan 2:2. Amén. ¿Ya? Por Y Él favor, es, ¿quién lo lee? ya, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ok, gracias, Marinita. Entonces, pongámonos a pensar. Dice que Él es propicio. Ahora, yo hago una pregunta acá, un momentito. Si nosotros fallamos ahora, ¿el perdón ya está dispuesto y disponible para nosotros o Jesús tiene que ir de nuevo a la cruz? Ya está dispuesto, ¿no? Porque imagínate, hoy día hubo sismo, no sé, hubo sismo en Ayacucho y se sintió en Lima y se sintió en Ica y se sintió en Arequipa y no sé dónde más. El epicentro tiene sus ondas, ¿no? Y el epicentro de la obra de Cristo, sus ondas siguen, porque las personas, vamos a decir, voy a decir, si Jesucristo no viene todavía, los niños que van a nacer este año, 2026, y de acá de repente 15 años más, 2026, 15 años más van a conocer al Señor Jesucristo. Yo hago una pregunta, para el 2026, 2036, el 2041, wow, voy a tener el pelo más blanco para esa época. Para el 2041, pregunto, ¿la obra de Jesús sigue siendo vigente? Sí. ¿Su perdón sigue siendo vigente? Sí. ¿La redención sigue vigente? Sí. ¿Y sigue alcanzando y tocando vidas? Sí. Si Él no viene antes, va a seguir tocando vidas. Entonces, el perdón ya está dispuesto. Por eso es nuestra responsabilidad de administrar correctamente todo, todo en la vida. Y como lo ha leído Marinita, dice la propiciación por nuestros pecados, se refiere al pecado de condenación, ¿no? El pecado como condición. Y no solamente por los nuestros, no solamente a título personal, sino por los de todo el mundo. Y Romanos 3:25, ¿qué dice? ¿Alguien lo encontró? Romanos 3:25. A ver, yo dije que lo tenían que tener preparadito. A ver, ¿quién lo lee? Bueno, entonces lo leo yo. Dice, a quien Dios puso como propiciación, se refiere a Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahora, no te olvides que la palabra propiciación es aplacar la ira. O sea, dicho de otra forma, la ira queda sin efecto. Entonces, si alguien te dice, mira, si tú no haces eso, la ira de Dios va a caer sobre ti, ¿qué le dirías? Lo que tendríamos que decirle es, perdón, la ira la cargó Jesús en la cruz. Lo que yo tengo que hacer es ordenarme, corregir, porque soy una nueva criatura, una nueva naturaleza, soy una nueva realidad, tengo la vida de Dios en mí, voy a corregir todo lo que tenga que corregir. Pero la ira, no me venga con la ira, porque la ira la cargó Jesús porque Él ha sido mi propiciación. ¿De acuerdo? Entonces tampoco nos vayan a venir con ese cuento chino. Por eso cuando Jesús fue a la cruz, Él dijo, consumado es, que tenía que ver, si nosotros vemos Isaías 53,
no solamente habla de que cargó el pecado, sino también la iniquidad. No, o otras traducciones dicen la maldad. O sea, se refiere al pecado y las consecuencias de esa realidad. Con todas las demás, o sea, imagínate pues una cosa extrema, un garabato, una cosa terrible. Pero Jesús le puso fin, lo solucionó. No sé cuál es el afán que puede existir en algunas personas en no ver la obra de Cristo suficiente y que es más que satisfactoria. Entonces, tenemos que tener algunas conclusiones. La primera es que la ira ya no recae sobre el creyente porque ya recayó sobre Jesús, fue puesta sobre Jesús la ira de Dios justo. Entonces, ya nosotros no tenemos que apaciguar, algunos quieren apaciguar porque así les han enseñado, apaciguar la ira de Dios con obras. Las obras son buenas, pero desde tu posición de victoria. No son obras para ganarte el cielo, no son obras para ser más hijo, no son obras para ser más santo o para ser más justo o para aplacar la ira de Dios. No, no, no. Ya no tienes que sufrir, ya no tienes que estar haciendo una cosa, otra cosa. Las hacemos porque amamos a Dios. Cuando alguien sirve, sirve porque lo ama a Dios. Ama la iglesia, ama el reino, quiere extenderlo, quiere todo esto. Ahora, entonces, si la ira fue aplacada, entonces yo pregunto, ¿hay algún impedimento para que el amor de Dios fluya en sus hijos? No. Recuerda que Jesús vino como el unigénito, pero él se fue como el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿estamos hablando de una familia o no? Estamos hablando de una familia. Entonces, el amor de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios, opera en nosotros. No está operando la ira de Dios, la condenación de Dios, el pecado, porque esas son el lenguaje que se usa, permítame que lo diga, muchas veces para manipular a la gente. Yo siempre te digo por eso que lo que tú vas a hacer, lo que tú te vas a mover, lo vas a hacer porque tú amas a Dios. Amas la familia en Cristo, la iglesia. Tú eres la iglesia eres tú, amas estar reunido con la familia y amamos, y Dios también ama nosotros, a nosotros, y nosotros le retribuimos, y como dice la palabra, le podemos amar porque Él nos amó primero, ¿verdad? Entonces, fíjense qué profundo es cuando nosotros hablamos de consumado es, porque eso es lo que quiero que te vayas de este curso, que te vayas con el corazón realmente diciendo, wow, gracias Señor Jesús, gracias porque realmente hiciste todo, lo pusiste, que tenía, todo lo tenía en contra, todo lo has puesto a mi favor, por tu favor mismo. Todo lo que estaba hecho un desastre, tú lo has ordenado. ¿Qué tenemos que hacer? Ser buenos administradores, buenos mayordomos. Si ya nos libraron del desastre, no voy a querer convertir mi vida en un desastre, ¿no? Voy a hacer las cosas bien, uno quiere hacer las cosas bien, avanzar bien y moverse de esa forma. Y ese es el punto de partida para muchas cosas en nuestra vida. Porque si todo lo que estamos aprendiendo no cambia tu perspectiva de la vida porque cambia y ahora estás nutriendo la mente de Cristo. La mente natural leía que come omega 3 y come colesterol. Eso come el cerebro humano, ¿no? El cerebro físico. Pero la mente de Cristo, ¿qué come? Palabra, pues. Palabra revelada, ¿no? Acá no estamos tratando simplemente de darte buena información, ¿no? Sino palabra revelada para que esto cambie toda tu perspectiva de vida,
cambie tu forma de pensar con la mente de Cristo, cambie tu forma de hablar, tu forma de orar, tu forma de expresarte, cambia todo tu realidad de cómo te conduces en la vida. O sea, lo toca todo, lo transforma todo, porque ahora nosotros estamos bajo esa legalidad del consumado es. Eso es tremendo, hermanos. Y yo estoy seguro que esto que tú aprendes es tremendo, tremendo, tremendo para tu vida. Bien, y con esto concluimos el tercer segmento y concluimos también el curso que hemos estado desarrollando consumado es. No se muevan, voy a detener la grabación y tenemos algunos anuncios adicionales.